Hola, buenas noches. Acá conectando para un nuevo vivo en esta luna llena. Vamos a esperar que se conecten. Hola Lu, bienvenida, ¿cómo estás? Qué bueno. Bueno, bienvenidos a todos. Acá los voy leyendo. Estamos en una luna llena, la segunda luna llena del mes de Cáncer en el signo de Capricornio. Recordemos que siempre la luna llena es un momento en donde el Sol y la Luna están en fase de oposición. Entonces la Luna está recibiendo toda la luz del Sol. Y es un momento de toma de conciencia. En luna nueva, que eso fue hace 14 días atrás, es el momento de oscuridad, la luna y el sol están en el mismo signo y entonces no la vemos. Y ese es un momento que lo llamamos siempre de siembra, ¿no? Como que sembramos una semilla en una intención para trabajar la energía del mes, para trabajar lo que venimos elaborando. Y en luna llena es como un momento de toma de conciencia. Entonces vamos a poder mirar el ciclo lunar desde varios puntos de vista. El más acotado, que es cuando vemos de luna nueva a luna llena, que es un proceso de 14 días en donde vamos observando cómo esa semilla, bueno, bienvenidos acá, para no cortar el hilo, después los saludo, pero bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando. Y entonces, bueno, cuando hacemos esta mirada de estos 14 días y miramos el momento en donde quizás hay un proceso de inconsciencia, porque es esta analogía en el cielo, ¿no? De esta oscuridad, y en el momento de luna llena tomamos contacto. Hola David, bueno, qué suerte que se van sumando, buenas. Y entonces también podemos mirar procesos más amplios que son de 6 meses, y ahí nos remitimos a el momento de Capricornio, cuando se produjo la luna nueva en Capricornio, que esta luna, al completarse en la luna llena, podemos mirar un proceso de 6 meses. Entonces ahora nos referimos quizás a la luna que se inició en el mes de enero, el 11 de enero, que ahí se hizo una luna nueva en el signo de Capricornio, y ahora estamos viendo este proceso más amplio de 6 meses. Siempre que miramos la luna llena, entonces vamos a comprender que es un momento de toma de conciencia donde aquellos aspectos del inconsciente los podemos llevar a la conciencia. Y cómo a la vez, digamos, estamos pudiendo ver, hola Agus, Mili, bueno, bienvenidas, cómo a la vez estamos mirando este proceso de conciencia sobre una energía en particular. Y es decir, este mes, que es el mes de Cáncer, y que hoy está terminando este mes de Cáncer, porque ya mañana vamos a pasar al signo de Leo. Es decir, estamos mirando una energía que tiene que ver con cómo nos movemos emocionalmente, cómo habitamos nuestro mundo interno, cómo habitamos nuestro mundo emocional. Bienvenida, Guadita, qué lindo que estés. Entonces, Cáncer es una energía de agua que tiene que ver con este mundo inconsciente, este mundo emocional, y por eso este mes es tan importante a nivel toma de conciencia de nuestro mundo inconsciente, porque la luna rige el signo de Cáncer. Entonces, de alguna manera estamos trabajando sobre nuestro mundo emocional, estamos trabajando sobre nuestro mundo inconsciente, cómo de alguna manera nos maternamos y cómo también maternamos en el caso de ser madres, o en el caso de ser padres, también cómo hay una función de protección y de cuidado. Y si bien la función paterna está regida por Saturno, arquetípicamente, que es el planeta que rige Capricornio, donde esta luna se hace en el eje Cáncer-Capricornio. O sea que es muy importante este mes porque estamos trabajando con nuestro mundo más interno, digamos, de nuestra estructura, que es Capricornio, junto con nuestro mundo emocional e inconsciente, que es Cáncer. Y se hicieron 2 lunas llenas, digamos. Una se hizo a principio de mes, que ahí yo colgué el vivo, quedó en el feed para aquellos que quieren
poder escuchar, ¿no?, lo que dije en esa primera lunación, que tenía que ver con las energías de esa lunación, y que además di un ejercicio para trabajar con el linaje femenino. Es decir, y hoy vamos a trabajar otro aspecto, aprovechando que son 2 lunas llenas, es decir, en este signo, con las características de esta lunación. Así que bueno, me van preguntando lo que quieran para que fluya también. Me gusta que me hagan preguntas a veces, o bueno, lo que quieran compartir también. Es decir, entonces vamos a entender qué pasa con esta luna en Capricornio, que en el cielo se está haciendo en una configuración con otros planetas, en este caso con Plutón, que es el planeta que rige todos los procesos de transformación. Plutón tiene que ver con el eje vida, muerte, vida, es decir, con todos los procesos de regeneración, de transformación. Es decir, entonces esta lunación es muy importante porque se está haciendo en el último grado de Cáncer, a 29 grados, y en conjunción con Plutón, que si bien Plutón está a 0 grados de Acuario, está yendo, digamos, en una retrogradación a despedirse de los últimos grados de Capricornio. Así que vamos a estar hablando de todo esto hoy, es decir, y después vamos a estar cerrando el trabajo con una meditación. Entonces, ¿qué significa el signo de Capricornio? Primero tenemos que entender que la luna en el signo de Capricornio está en el signo opuesto. Entonces, por un lado, psíquicamente no está tan cómoda la luna en el signo de Capricornio. ¿Por qué? Porque Capricornio es la estructura, es los límites, es el lugar, digamos, que tiene que ver con lo esencial, nos remite a los procesos, y es un signo de tierra que tiene que ver con lo concreto, tiene que ver también con la madurez, ¿no?, con cómo un proceso fue recorriendo todo un camino. Y cuando llegamos a Capricornio es como, bueno, se ve el fruto, se ve el logro. Por eso muchas veces para las personas de Capricornio podemos ver que son personas que se ponen una meta y van y le dan duro hasta poder lograr, ¿no? Es decir, y en la luna en el signo de Capricornio no está del todo tan cómoda porque, claro, la luna es un lugar blandito, es un lugar de protección, de nutrición. Es decir, entonces, claro, en Capricornio, ¿cuáles son los lugares de protección o cuáles son los lugares, digamos, de seguridad emocional? Y van a tener que ver con lugares mucho más duros, más fríos, más racionales, más concretos. Es decir, cuando vemos una luna en Capricornio en una carta natal, podemos ver que esa persona emocionalmente desarrolló su seguridad emocional a partir de ser muy madura, sobreadaptada, es decir, cómo responder con madurez, quizás tiene respuestas emocionales de mayor distancia, ¿no?, como que no se involucra tanto en una sensación de vulnerabilidad, sino que más bien se autoprotege manteniéndose a distancia. Eso es cuando lo vemos en una carta natal en particular. Pero cuando la tenemos que mirar como un clima general, como es en este caso, lo que vamos a observar es que es un tiempo en donde la conciencia está pudiendo ser más realista. Es decir, Capricornio es un signo que tiene que ver con el contacto con la realidad concreta, sin eufemismos, sin tener que adornar la realidad, sin tener que negar la realidad, sino como, bueno, hay una posibilidad de ver eso que es sin ningún tipo de velo, ¿no? Sin una conexión directa con la realidad concreta. Y entonces por eso es que muchas veces es leída esta energía como fría o distante, es decir, porque hay como una objetivación. Por eso es que la luna decimos que no está del todo cómoda allí, pero eso cuando pensamos en la luna vivida desde una conciencia personal dentro del contexto de la propia carta natal. Ahora vamos a tener un enfoque un poco más amplio de esta luna en Capricornio para entender que es un momento emocional donde justamente podemos mirar un proceso. Capricornio es la energía que tiene planeta que rige Capricornio, es Saturno, que es Cronos, ¿no?, este dios del tiempo, del proceso. Es decir, es una buena oportunidad para mirar el recorrido de un proceso. Y en este sentido, cuando miramos este proceso, al mismo tiempo, porque es una luna en el 29 grados de Capricornio, es como que está en el final del ciclo. Entonces estamos mirando el final de un proceso. Y al estar con Plutón,
al mismo tiempo podemos decir que estamos mirando el final de un proceso que hay que soltar, que hay que transformar, que hay que liberar. Es decir, por eso esta lunación es muy importante y la podemos pensar, y de eso se va a tratar también en la meditación que vamos a hacer, de hacer una especie de retrospectiva, una recapitulación acerca de cómo venimos recorriendo un proceso y que estamos en un momento de poder hacer un cierre. Y ese cierre puede estar dado en el orden de lo interno, procesos emocionales profundos internos, que también se van a reflejar seguramente en el afuera, porque como es adentro, es afuera. Es decir, ¿no? Esta ley energética, esta ley hermética, es decir, que tiene que ver con cómo todo lo que está en nuestro estado interno, de alguna manera busca una manifestación, es decir, en el plano externo. Y entonces esta división de interno y externo es en realidad una subjetividad de nuestra mente dualista, ¿no? Es decir, bueno, en la medida que vamos vibrando y sintiendo procesos, vamos manifestando en relación a eso que estamos sintiendo, vibrando. Es decir, entonces es muy importante, yo después voy a hacer un recorrido un poquito para que podamos entender por dónde puede venir para cada uno de nosotros este cierre de ciclo. Y también tenemos que entender que en la energía de Capricornio es donde se construye también psíquicamente el deber ser, ¿no? Cómo tengo que ser y cómo estos condicionamientos profundos están organizados. Primero, desde mi estructura en donde emerjo, mi estructura familiar, mi sistema familiar, a partir de creencias, de mandatos que vienen tanto de la madre como del padre. Recordemos que estábamos diciendo que la luna está simbolizado por la figura materna y Saturno por la figura paterna. Entonces, de alguna manera, en este eje estamos pudiendo ver ambos linajes, es decir, y poder entender cómo ahí donde emerjo, es decir, vengo con una condición de vida. Es decir, siempre hay una condición de vida. Trabajando en constelaciones familiares, es decir, vamos viendo esto, ¿no? Si la vida nos viene, nos es dada, y de alguna manera hay una circunstancia, hay una condición de vida, y esa condición de vida también la vamos alojando como memoria. Es decir, la luna es memoria. Es decir, y podemos ir entendiendo cómo, bueno, habitamos una memoria quizás que es transgeneracional, que viene a través de nuestro linaje. Después tenemos una memoria que tiene que ver con un proceso intrauterino, es decir, estando en el vientre de la madre. Y después tenemos una memoria que está basada en nuestras experiencias, es decir, es una memoria que ya está habitada en una experiencia personal. Y podemos entender también que a partir de todos estos tres niveles de memoria se van organizando mandatos, creencias. Y después tenemos otro tipo de mandatos y de creencias que es en la construcción social, ¿no? Es decir, estamos condicionados también por no solamente el sistema familiar en el que emergemos, sino en el contexto social. Y cómo de alguna manera entonces vamos recibiendo todos estos condicionamientos. Básicamente, es decir, nuestro proceso de evolución, esto yo lo aclaro siempre, es decir, nuestro proceso de evolución, lejos de pensar que tenemos que ser mejores, ¿no? Que muchas veces se entiende el proceso de evolución como, bueno, tengo que cambiar y ser mejor, ¿no? Un malentendido de lo que significa profundamente la evolución. Es decir, podemos entender que el proceso de evolución es justamente soltar, liberarnos de esas capas de condicionamiento que de alguna manera operan como una cárcel, ¿no? Como una estructura que nos limita. Es decir, como al mismo tiempo que necesitamos una condición de vida para poder crecer y desarrollarnos, llega un momento que en nuestro proceso nuestro camino de individuación, es decir, implica que necesariamente muchas de esas condiciones que fui recibiendo voy a necesitar observarlas, mirarlas, honrarlas, agradecerlas, pero también soltarlas para que yo pueda seguir evolucionando, o sea, pueda seguir encontrándome con quién soy en mi proceso de individuación. Entonces, el verdadero sentido de la evolución tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, pensar en que no haya condicionamientos es algo ilusorio e imposible, ¿no? Es decir,
Si nosotros vemos un bebé, podemos entender su vulnerabilidad y cómo nos necesita para poder estar ahí en la vida, ¿no? Tenemos que dar un sostén, una protección. Sí, o sea que damos una condición de vida. Es imposible pensarnos como madre o como padre sin dar una condición. Es decir, y cómo al mismo tiempo que esa condición permite la vida en un momento dado, una vez que nos construimos como adultos, es nuestro trabajo volver a mirar esas condiciones, esas pautas, esos mandatos y entender y comprender profundamente que así como los necesitamos en un momento, quizás en el presente y en este momento de nuestras vidas necesitamos soltar para poder crear nuevos paradigmas, para poder crear nuevas condiciones, ¿sí? Entonces de eso se trata cada vez que durante el año en el despliegue del mandala zodiacal atravesamos, es decir, el mes de Cáncer y el mes de Capricornio respectivamente, se va a poner en juego esta temática, se va a poner en juego la temática de la herencia emocional, y se va a poner en juego también cuáles son esos mandatos, cuáles son esas estructuras. Ahora, esto es siempre que estamos hablando de Cáncer y de Capricornio. Ahora, ¿qué sucede en esta lunación en particular? Es decir, como les decía, Plutón, que es este planeta que de alguna manera nos permite hacer procesos de transformación, está pidiéndonos que algo pueda caer, que algo pueda liberarse. Es decir, vieron que muchas veces estamos en procesos, ya sea terapéuticos o de autorreflexión, donde estamos lidiando con algún aspecto en donde queremos soltar, pero quizás no se habilita energéticamente todavía y necesitamos quizás volver a pasar por ciertas escenas o por ciertas situaciones donde, bueno, nos sentimos como que estamos repitiendo, es decir, pero bueno, porque ahí la conciencia necesita mirar algo que todavía no se termina de poder comprender para que se suelte, digamos, ¿no? Es decir, entonces es interesante que podamos ir sintonizándonos, es decir, desde el aspecto más mental de la conciencia a este aspecto más sensitivo, permeable, digamos, ¿no? Que puede como ir escuchando un proceso que ya no es la cabeza, sino es lo que voy sintiendo. Y no sé cómo se habrán sentido estos días, pero siempre una luna llena, y sobre todo esta que es muy intensa, se empieza a sentir 3-4 días antes, se va a sentir también 3-4 días después de hoy, ¿no? Como que es una energía bastante intensa esta luna Plutón, es decir, porque bueno, nos está pidiendo que algo muera dentro nuestro, es decir, como, claro, no para todos se va a jugar la misma intensidad, porque esto va a tener que ver dónde cae en la carta natal esta lunación, es decir, y además de estar con Plutón, esta luna también está con los otros dos transpersonales, ¿sí? Está también en aspecto con Urano y está en aspecto con Neptuno, es decir, para no marearlos mucho con procesos astrológicos, pero acá comparten que se sintió muy apagadita para adentro. Y sí, es la energía porque es una luna llena que nos lleva a mirar mucho un espacio interno, es decir, una conexión con la realidad. Muchas veces lo que vemos no nos gusta o nos duele, es decir, y entonces, bueno, hace que estemos como en una etapa, en un espacio más reflexivo con nosotros mismos, así que sí, es así. De hecho, yo ayer a la noche me desvelé, no me pude dormir, dormía de a ratitos, con muchos sueños y con mucho movimiento, porque bueno, es realmente una luna muy, muy intensa. Y como les decía, ¿no? Es una luna que no se va a jugar para todos igual. Obviamente hay que ver dónde tenemos en nuestra carta los 29 grados de Capricornio, también ver si tenemos planetas allí con un orbe. Cuando yo digo orbe es como los grados, ¿no? Es decir, puede ser que tengamos planetas en Capricornio o en los primeros grados de Acuario o en los últimos grados de Capricornio. Entonces, bueno, para cada uno de nosotros se va a jugar de una manera diferente, es decir, ¿no? Como bueno, obviamente para los que tienen planetas allí va a ser mucho más intenso, lo mismo que si hay planetas en los últimos grados de Libra
y en los últimos grados de Aries, porque es la cruz cardinal, pero también entendiendo este orbe de 5 grados, sí que ahí se mueve algo profundo. Es decir, pero bueno, entendiendo entonces este proceso en donde puede ser para cada uno de nosotros un poco más fuerte o un poco más liviano, es decir, se están moviendo situaciones muy fuertes en relación a cómo nos estamos viendo en el recorrido de un proceso. Entonces, yo les propongo que ustedes piensen, ¿no? Es decir, hola Felipe, qué lindo, bienvenido. Bueno, acá tenemos que ver entonces cuáles son los procesos que en el último tiempo, y ahora vamos a hablar de los últimos 14 días, 6 meses como les decía antes, y hasta podemos irnos un poco más atrás, ¿sí? Porque esta luna se está haciendo en un aspecto en un grado muy sensible, que es el 0 grados de Acuario, ahí, ¿no? El 29 con Plutón a 0 grados, de la conjunción que hubo en el año 2020. O sea que se están moviendo procesos de un largo tiempo atrás, podemos estar hablando de 4 años, de procesos más acotados de 6 meses, como procesos de 14 días. O sea que ustedes, les digo todas estas variantes para que cada uno vea cómo está resonando con esta recapitulación que vamos a hacer. Y como la energía de Capricornio también tiene que ver con los permisos, no solamente con los límites y con la estructura, sino también con los permisos que nos damos. Es decir, esta es una lunación también que nos lleva a reflexionar de cómo fuimos recorriendo un camino, qué tiene que morir dentro nuestro para que se pueda habilitar una nueva forma, es decir, pero es muy importante que podamos entender el proceso que venimos recorriendo y que podamos honrarlo. Es decir, entonces acá vamos a hablar de algo que tiene que ver con algo muy práctico y concreto de nuestro proceso, a lugares mucho más sensibles y sutiles que tienen que ver con cómo se va armando una estructura interna emocional heredada, formas emocionales que de alguna manera necesitamos liberar y soltar, es decir, creencias o mandatos que necesitamos liberar y soltar. No sé si alguien me quiere preguntar algo, aprovechen. Bueno, entonces, nosotros recibimos una, como para ponerlo en términos simples, ¿no? Como nosotros recibimos una forma que habitamos, es decir, y en esa forma nos sentimos seguros. Eso no quiere decir que esa forma siga siendo segura. Eso quiere decir que en esa forma sentimos comodidad por reconocimiento o por identificación. Y esta luna nos está pidiendo que nos aventuremos a poder soltar esas formas para poder mirar lo que está hacia el futuro, hacia adelante, ¿no? Es decir, un Plutón en Acuario que nos está pidiendo que podamos estar en el mundo habitando formas nuevas, formas creativas. Bueno, el ritual que podemos hacer, de alguna manera lo voy a proponer ahora haciendo un trabajo de meditación y que en principio tiene que ver con identificar estos lugares. O sea, lo primero es identificar cuál es el lugar, cuál es el área de la vida en donde yo estoy sintiendo que estoy sosteniendo una forma que ya no va más. Eso para que lo pensemos en términos más concretos, ¿no? Prácticos. Puede ser el área de la pareja, puede ser el área de mis relaciones, puede ser el área de mis amigos, puede ser el área de mi trabajo, puede ser el área de cómo yo me relaciono con el ocio, el placer, puede ser el área de cómo yo manifiesto mis recursos, mis valores, es decir, mi economía, puede ser el área de la pareja. Es decir, cada uno de ustedes va a tener esta lunación en una de estas áreas de la vida, es decir, pero para no marearlos hoy mucho con lo astrológico, digamos, sí me gustaría que se queden con esta idea, es decir, ¿en dónde yo
me siento hoy que estoy sosteniendo una forma, y esta forma tiene que ver con la sensación de tener que cumplir con algo que lo considero una expectativa que mi familia tiene de mí, cumplir con algo que siento que la sociedad espera de mí, es decir, que mi pareja espera de mí, que mis amigos esperan de mí. ¿Cuál es la forma, esta forma capricorniana que está funcionando como mandato? Es decir, y cómo esa forma externa me lleva a repensar en mi forma interna de percibirme a mí mismo, de percibirme a mí misma, en un lugar estructurado que está originado en este lugar de mandato y de seguridad por identidad, por pertenencia, es decir, ¿no? Porque acá en el eje Cáncer-Capricornio también vamos a ver cómo funcionamos por pertenencia, digamos, ¿no? Por una necesidad inconsciente de pertenencia a una familia, de pertenecer a un grupo, de pertenecer a un grupo de fútbol, de pertenecer a un país, de pertenecer, es decir, como humanos y como mamíferos estamos de alguna manera regidos por un lugar muy inconsciente que está en nuestro tronco cerebral, que tiene que ver con la necesidad de pertenencia. Es decir, entonces para pertenecer cumplo con aquellos mandatos o aquellos códigos que siento y que de alguna manera están en el inconsciente colectivo para que yo cumpla y desde ese punto de vista sea aceptada, aceptado, aprobado. Es decir, y esto es lo que nos tenemos que replantear, porque desde ahí es que vamos a poder entender cuáles son esos condicionamientos que necesitamos soltar y que de alguna manera este tiempo nos está invitando a poder dejar ir y poder animarnos y saber que hay un precio que vamos a pagar, ¿sí? ¿No? Y en ese sentido poder pagarlo con conciencia ese precio, es decir, ¿no? Que es el poder atravesar el miedo al rechazo, el miedo a la crítica, el miedo a quedar afuera, a quedar excluidos, digamos, ¿no? Es decir, como, bueno, si no cumplo, si no soy de esta manera, no voy a ser querido, no voy a ser aprobado. Es decir, poder animarnos a expresar algo más auténtico de nuestro ser, que de alguna manera este planeta transpersonal, Plutón en Acuario, nos está invitando, ¿no? Entre otras cosas, a poder hacer uso de una mayor libertad y animarnos a desarmar este tipo de estructura, ¿no? Como poder ganar un poco más de libertad en ese proceso, ¿no? De poder hacer nuestro camino de individuación. Así que bueno, ahora lo que los invito es a que, salvo que haya alguna pregunta, a que podamos hacer este trabajo de meditación con los cuencos, en una meditación guiada, para que podamos hacer, ¿no? Este trabajo de observación y también de honrar el recorrido, ¿no? Es decir, el proceso, poder ver esa fruta madura que está ahí, que la podemos ver, que la podemos honrar y poder hacer este movimiento de ir hacia lo nuevo o de predisponernos, de poder mirar hacia lo nuevo, ¿no? Es decir, a esa apertura, a animarnos, a desplegar algo más auténtico de nuestro ser. Bueno, entonces vamos a ubicarnos en lo posible sentadas, sentados, acomodando bien ahí los huesitos de los isquiones, de la cola, en el caso que estén sentados en el piso, y si están en una silla, ubicados en una silla. Para aquellos que se quieren acostar, bueno, lo pueden hacer, pero yo siempre sugiero, para no dormirse y para tener más conciencia, poder hacer estas meditaciones sentados. Así que les pido que ubiquen entonces una posición cómoda, los hombros relajados, y que puedan entonces, a partir de ahora, cerrar los ojos y vas a comenzar a respirar de una forma natural y espontánea,
tomando el aire orgánicamente por nariz y dejando que el aire salga por nariz. No hay necesidad de hacer nada en particular, solo que entres a la respiración de manera consciente, permitiendo que el aire entre por la nariz, sintiendo el espacio de las fosas nasales. La boca se despega, los dientes se despegan. Y vas a observar cómo la respiración llega lo más abajo posible, sintiendo cómo el abdomen sube al inhalar y baja al exhalar. Y a medida que inhalas y exhalas, vas a llevar tu conciencia al entrecejo. Y observas esa zona del cuerpo, permitiendo que todo lo que es aquí y ahora se manifieste con total libertad. Si hay tensión, inhalando, permitís que esa tensión esté. No intentás sacarte de encima la tensión. Con cada inhalación aceptás. Y con cada exhalación dejás que esa sensación se disuelva en el aliento. Y eso no es sacarte de encima la sensación, sino que es no quedar identificada a la percepción. Y entonces en la próxima inhalación volvés a chequear, volvés a observar cómo está el entrecejo. Y desde allí expandís hasta todo el espacio interior de la cabeza, inhalando desde el entrecejo hacia todo el espacio interno de la cabeza, hacia todo el cerebro. Inhalando desde el entrecejo hacia toda la cabeza y exhalando bajás hacia la base del cráneo, hacia la nuca. Y desde la nuca bajás hacia la columna, hacia las cervicales. Recorrer tu columna vertebral, inhalando desde el entrecejo hacia toda la cabeza y exhalando, soltando hacia la columna. Permití que la energía
través del coxis vas a sentir una raíz que, como la raíz de un árbol, va a salir y va a entrar en la tierra. Permití que tu raíz viaje con cada exhalación, atravesando las capas de la tierra, las napas de agua, minerales. Te vas a enraizar en la tierra. Y vas a dejar que tu raíz llegue hasta el centro de la tierra, el corazón de la Gran Madre. Permitite enraizarte en este centro, el centro de cristal de luz de la Madre Tierra. Y desde allí vas a alinear tu corazón al corazón de la tierra. Compartimos el campo de la energía electromagnética con el centro de la Tierra. Y simplemente a través de la respiración y de la intención te alineas a esta frecuencia. Y desde esta percepción te voy a pedir que vuelvas a llevar tu atención al entrecejo. Y desde tu conexión ahora con tu entrecejo y con tu corazón, te voy a pedir que permitas que aparezca frente a vos esa situación, esa forma emocional que querés soltar, esa forma emocional que ya observas que es limitante para vos, esa forma de sentir. Y observa en qué áreas de tu vida se manifiesta. Observa con qué personas se manifiesta. Y simplemente mira, sin juzgar, sin querer sacarte de encima esa situación, solo observala. Observa ahí. ¿Cuál es ese permiso que no te das? ¿Cuál es ese miedo a soltar? Y observa, tiene que ver con
La economía tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con el placer. Tiene que ver con el trabajo, con la expresión creativa. Y ahora te voy a pedir que te imagines que miras hacia atrás. Y que veas, que permitas que aparezca cuáles son esas creencias, esos mandatos. ¿De dónde vienen? Permitite tomar un tiempo para dejar que aparezca. ¿Bajo qué condición o bajo qué circunstancia? La conciencia se fijó en ese límite, en ese mandato, en ese condicionamiento. Y una vez que lo identifiques, una vez que aparezca, ¿qué fue eso que escuchaste? ¿Qué fue eso que experimentaste? Simplemente fíjate si en ese momento eso tuvo un sentido. Si esa condición tuvo un sentido en ese momento. Y lo respirás. Y a través de tu raíz lo entregas a la tierra con la exhalación. Y fíjate cómo esa condición que hoy en el presente ya no te es más útil, en algún momento sí lo fue. Y simplemente fíjate si internamente podés llevar el mentón hacia el pecho como en una actitud interna de reverencia, y si encontrás en tu corazón la capacidad de honrar lo que fue tal como fue. En una reconciliación con lo que fue, con vos misma, con vos mismo, con esa forma de sentir.
ahora te voy a pedir que entonces vuelvas a mirar hacia adelante. Vuelvas a mirar desde el presente hacia adelante. Y entonces ahora te podés preguntar cuál es ese permiso que querés habilitar adentro tuyo. ¿Cuál es el permiso que querés darte en esta capacidad de sentir, en esta capacidad de manifestación de tu ser? Entonces, date un tiempo para volver a llevar la conciencia desde el corazón al entrecejo y desde el entrecejo permitir que se manifieste una imagen que tenga sentido y sensación en el cuerpo. Ahí en esa área de la vida donde estás buscando libertad en tu expresión, en tu manifestación y en tu forma de sentir. Y permitite sentir esta sensación de apertura hacia el espacio de lo nuevo. Quizás sea en una relación donde te manifestas de una manera con mayor entrega. Quizás es cerrando una relación y dejando el espacio para una nueva forma de vínculo, una nueva persona en tu vida. Quizás una tarea que realices y que ya llegó al final. Y ahora necesitas desplegarte en algo nuevo. Quizás son nuevos recursos de vos misma, de vos misma, que quieren salir a la luz. Y simplemente permitite visualizarlo y sentirlo. Ese agradecimiento por lo que ya no puede ser más, pero que te trajo hasta acá. Y el espacio nuevo, el vacío fértil para manifestar lo que hoy está en sintonía con tu ser. Y simplemente decís sí, sí a eso que abre nuevas puertas de despliegue, de manifestación.
Y entonces en ese punto donde podés estar mirando hacia adelante, al mismo tiempo podés ver el recorrido. Agradecer el recorrido, todo lo que te trajo hasta acá. Y quizás hasta puedas mirar aquellos momentos difíciles como una oportunidad que te permitieron llegar hasta acá. Pasado, presente y futuro. Este tejido de la vida y del tiempo en tu corazón. Simplemente, internamente, repetí la palabra gracias. Y a tu tiempo, lentamente, tomándote todo el tiempo que necesites para volver. Los que se quieren quedar meditando, se quedan meditando. Y los que no, si quieren volver de la meditación y comentar o hacer alguna pregunta, acá los escucho, los leo, mejor dicho. Bueno, espero que se hayan podido conectar en esta meditación. Gus, querida, qué lindo, no había visto que estabas, buenísimo. Guada, gracias por estar. Bueno, muy, muy importante este eje Cáncer-Capricornio. Ha traído mucho movimiento estas lunaciones. Yo por lo menos acá en el consultorio lo sentí mucho, también yo misma. Así que bueno, gracias Nancy, qué bueno. Mucho para poder recapitular, ¿no? Es decir, como la energía también, ¿no? Con las constelaciones lo estoy cada día sintiendo más profundamente, ¿no? El movimiento de reconciliación con la vida, con los padres, con los ancestros, con todo lo que fue. Es decir, ¿no? Como algo se va abriendo cada vez más profundamente en el trabajo espiritual con las constelaciones. Y bueno, y este eje Cáncer-Capricornio que nos habla profundamente de nuestras raíces. Bueno, ya estamos cerrando, entonces si no hay ninguna pregunta, igual el vivo va a quedar en el feed de Instagram para que lo puedan volver a escuchar, o para las personas que se están conectando ahora sobre el final lo puedan ver con la meditación. Después que el video quede colgado, si quieren me pueden dejar su comentario o preguntas. Les mando un beso muy grande, que estén muy bien, que descansen. Yo espero por lo menos poder dormir mejor hoy a la noche, que ya no pegue casi un ojo con esta luna llena.
Les mando un gran abrazo, que estén muy bien. Ajo por todas mis relaciones. David, qué lindo, te despido, te mando un beso enorme. Sí, después lo ves. Nati, perfecto. Gracias, Lu, gracias a todos los que estuvieron compartiendo hoy y nos vemos la próxima. Y para los que no, ya en un ratito queda colgado. Muy agradecida, gracias a vos, buenísimo. Besos enormes, que estén muy bien. Buenas noches.